Perfecto, pues vamos empezando. Bienvenidas a este primer Coffee Talk de 2022. Me encanta que este primer Coffee Talk lo podemos tener con esta profesionista y mujer tan increíble que yo admiro tanto, que es Valentina Villa. Valentina, bienvenida. Y antes de darte la palabra, quiero contarles un poco de ella. Tiene una gran trayectoria, me podría pasar muchos minutos contándoles de su trayectoria, pero Valentina es Counsel de Krill García Cuellar en la oficina de Ciudad de México, donde se especializa en inmobiliario, fusiones, adquisiciones, bancario y financiero, y también es directora de diversidad e inclusión y de responsabilidad social. Ella ha ejercido activamente como abogada en muchísimas transacciones. Previo a su trabajo en Krill, ella ha trabajado en empresas transnacionales como Prey Latinoamérica, como FEMSA, ha hecho muchísimas transacciones complejas de derecho inmobiliario con varias empresas muy importantes, ha trabajado en Nueva York en firmas, también en Estados Unidos, es licenciada en Derecho por el ITAM, graduada con honores, y su maestría en Derecho la tiene por el Northwestern University School of Law. Desde 2021, Valentina es directora de diversidad e inclusión y de responsabilidad social, y tiene 5 años que se ha dedicado a especializarse en temas de regulación para prevenir discriminación y fomentar diversidad e inclusión. Y como parte de su liderazgo, ha logrado que las políticas de su firma hayan sido reformadas para poder tener las mejores prácticas internacionales y cumplir con el marco regulatorio local. Ha establecido programas de talleres de sensibilización en cultura organizacional, el marco regulatorio, y ha logrado que sean la primera firma legal en México que es signataria de ONU Mujeres, participando Valentina como champion en Target Gender Equality, que es la iniciativa de la ONU como primera generación en México para implementar acciones afirmativas de equidad de género. Y bueno, como parte también de sus esfuerzos de responsabilidad social, Valentina lleva relación con más de 120 clientes pro bono, a quienes buscan impactar de forma positiva, promoviendo valor agregado en su comunidad. Y a través de ese programa pro bono, Valentina ha logrado que organizaciones de la sociedad civil, como Mujeres en Finanzas, reciban la experiencia de Krill en cuanto a excelencia, profesionalismo y promover sinergias. Nuestra plática de hoy, Ejerce tu poder de empoderar, estará a cargo de ella. Valentina, muchísimas gracias, es un honor tenerte. Al contrario, agradezco muchísimo a Mujeres en Finanzas la invitación, y en particular a ti, Denise, te escuchaba y bueno, tú has sido un ejemplo en el sector de cómo lograr empoderar a las mujeres. Así que gracias por tu liderazgo y gracias por predicar con el ejemplo, que es tan necesario en estos momentos, sobre todo post pandemia. ¿Quién no de las que estamos aquí, de las que llevamos 2 años trabajando home office, entre casa, a veces con regresos espontáneos a oficina, y que tuvimos que adecuar nuestros hogares para que se volviera nuestra oficina de 24/7, lo cual ha implicado que hemos tenido una disposición total y absoluta con nuestros clientes, nuestro trabajo, nuestros colegas, y eso definitivamente ha implicado una carga de trabajo más alta. Así que quería empezar primero por agradecerte a ti y a Mujeres en Finanzas, y por agradecerles a todas el que se estén conectando esta tarde. Me apasiona el tema del cual vamos a hablar hoy. Creo que juntas podemos más, y la única manera, estoy convencida, de poder acotar la brecha de género y mover la aguja en estos temas en pro y aras de la equidad es colaborando juntas, ¿no? Así que reconozco el trabajo que todas hemos estado haciendo estos 2 años, y la idea de esta charla es precisamente encontrar la manera y las herramientas en donde podemos hacer más por nosotras mismas y por las demás mujeres que estamos en el sector y en la población económicamente activa. Si les parece bien, les voy a proyectar, les preparé una breve presentación. Esta es una charla, la idea no es hacer nada invasivo, pero si me permiten les voy a presentar algo que les preparé. Denme un segundo, por favor. A ver si
Ya logramos. Nada más para confirmar, Den, que esté autorizada para compartir. Sí, sí, en el botón de abajo que dice compartir pantalla, ¿lo ves? Sí, denme un segundo. No me estaba apareciendo, pero ya me apareció. Perfecto. Ok. Avísenme si ya se ve en pantalla. Sí. Perfecto. Pues bueno, esta tarde, como les decía, vamos a tener una charla muy dinámica. Me interesa saber de parte de ustedes también cómo se sienten al respecto y tocar en herramientas muy puntuales, muy fáciles de implementar, porque sí, sí tenemos un poder. Cada una de nosotras, cada una de las que nos acompaña esta tarde, tiene un poder y tiene la capacidad de poder empoderar a otras mujeres. Vamos a hacer una revisión de cómo está la realidad actual, en dónde nos encontramos. Ahorita las mujeres, todo esto lo hice en base a estadísticas y reportes de la OSD y de otras fuentes, pero en estos momentos las mujeres siguen siendo el activo más subestimado de la población económicamente activa. Esta es una realidad que es sumamente dolorosa porque además sí tenemos un impacto en la economía, sí somos parte del PIB y de poder generar un cambio y un impacto, y sin embargo, seguimos siendo el activo más subestimado. ¿Qué significa activo más subestimado? Quiere decir que no se está aprovechando todas las habilidades profesionales y también de estas denominadas soft skills que tenemos las mujeres, que permitan una inclusión de mujeres en puestos de liderazgo y en la población económicamente activa, en donde podamos tener un valor agregado y sumar. Precisamente porque no se nos están generando esos espacios para poder ser parte de las tomas de decisión y de control. Al ritmo actual y sobre todo post pandemia, se necesitarían más de 100 años de medidas continuas en la inclusión laboral para poder eliminar la brecha de género. A mí, cuando escucho este periodo, me parece psicológicamente imposible pensar que no va a alcanzar a ver el que se elimine la brecha de género. O sea, tengo 46 años, faltan 100 años, no voy a poderlo ver y aún así estoy convencida en actuar a diario para así lograr el cambio. Y creo que si todas sumamos esfuerzos, podemos acotar esa brecha de género y que sea un periodo mucho menor. A escala mundial, las mujeres siguen percibiendo un salario aproximadamente 20% inferior al de los hombres. En el caso de México, la brecha es del 15.6%. Las brechas de género en términos de trabajo remunerado y no remunerado en México están entre las más altas según la OSD. Las mujeres en México hacemos 5 veces más trabajo doméstico que los hombres. Y son horas requeridas porque somos caregivers, porque apoyamos en casa, porque somos cuidadoras primarias, etcétera, y aún así no son remuneradas ni consideradas. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social reporta que en los últimos casi 20 años, la participación de las mujeres en el empleo en México ha crecido apenas un 4%. ¿Y qué creen? Tenemos las cifras de las mayores graduadas de universidades donde la participación de mujeres es muy alta. Sin embargo, no estamos logrando alcanzar que participen las mujeres en la población económicamente activa y formal, que puedan desarrollarse a su máximo potencial y que además crezca esta participación. Solo creciendo y pudiendo mover esta aguja, vamos a poder lograr que tengamos una mayor inclusión, ¿no? Acorde a la OSD, en México las mujeres ocupan solo el 7.5% de los puestos de consejos administrativos en las empresas. Es una cifra de las más bajas en todo Latinoamérica. Evidentemente, no hay equidad de género en los consejos administrativos en México. Ahora bien, quiero, ya que les mostré esta fotografía que es fuerte y son estadísticas
que espero nos ayuden a mover conciencias. También les quiero compartir datos positivos en donde podamos ver el beneficio de la inclusión de las mujeres en puestos de liderazgo. Como les comentaba, las mujeres tienen las mayores tasas de graduación de educación universitaria versus los hombres. Son hechos, no es un tema aquí de opinión, son facts. Según datos del INEGI, las mujeres empresarias aportan 37% al PIB en México. Fíjense esta estadística que me gusta mucho que nos proporcionó Hacienda. De cada 100 mujeres que solicitan un préstamo para invertir, el 99% de estas mujeres que solicitan un crédito salda sus deudas de manera íntegra. Es un nicho y un mercado, ustedes que están en el sector financiero, impresionante el de las mujeres. El Banco Mundial sugiere que la productividad podría aumentar hasta un 25% en algunos países si las barreras discriminatorias contra las mujeres por cuestión de género desaparecieran. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué es una barrera discriminatoria? Bueno, fíjense, yo soy abogada, hubo una reforma a nuestra Constitución y se incluyó el concepto de discriminación. Y el concepto de discriminación, o bueno, más bien, la reforma lo que incluyó fue la prohibición expresa respecto a que no se podrá discriminar a ninguna persona por ninguna condición. Es decir, por condición de género, de edad, por una condición de salud, por una condición de religión, afiliación política, por la orientación sexual. Por ninguna de estas condiciones se va a poder discriminar a nadie en México. Ya existe este concepto y se basa en la protección de los derechos humanos. Es importantísimo que sepamos, y por eso se los comparto, y por eso me apasiona ser abogada, que contamos en México con un marco regulatorio que precisamente establece la prohibición a la discriminación, promueve la protección de los derechos humanos e incluso a nivel federal y estatal ya se ha incluido esta prohibición como una cláusula que ya está a nivel estatal en prácticamente todos los estados, solo faltan un par que lo incluyan y que también ya está tipificada. Esto es una gran noticia. Contamos también con una ley para prevención de la discriminación y contamos, y México participa en distintos tratados internacionales. Ustedes en el sector financiero habrán visto que ahorita que se habla tanto de sustentabilidad y de un desarrollo sostenible, ya existen los índices de género, ya salió un bono de género y fue súper exitoso. Entonces, ¿a qué voy? Que realmente hay un beneficio que ya está medido y comprobado. Hay dos consultoras que llevan midiendo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, llevan 20 años midiendo el impacto de la implementación de medidas en diversidad e inclusión. Y el business case es comprobado. Sí se tiene un impacto positivo en las empresas y en las economías por implementar estas acciones y estas medidas de nivelación. Por eso es que estas estadísticas y esto que les presento es una buena noticia para también poder reforzar el argumento de la necesidad de incluir a las mujeres. Como les pongo aquí, no solo es incluirlas en la población económicamente activa. ¿Qué está pasando en México y en otros países? Hay una fuerza laboral de mujeres muy importante. Formamos la base, somos leales. Hay un fenómeno que voy a querer platicarles un poquito más adelante para las que somos mamás, en donde también se genera este concepto y este gaslighting, en donde sentimos que somos muy afortunadas por tener trabajo y ser mamás, y realmente se vuelve una base muy leal. Pero lo que no estamos logrando es que estas mujeres, que nosotras, lleguemos a esos puestos de liderazgo y que desarrollemos nuestro máximo potencial y que pueda seguir continuando el desarrollo de tu carrera de una manera dinámica y una manera exponencial. Y es ahí donde las invito que hoy podamos reflexionar y ver qué puedes hacer tú. ¿Qué puedes hacer tú desde tu trinchera, desde tu centro de trabajo, desde donde estés, que pueda tener un impacto?
Aquí me encanta compartirles esta fotografía que me parece muy visual, ¿no? ¿Realmente es un tema de igualdad? No, no somos iguales. Los hombres y las mujeres realmente no somos iguales, es un hecho, ¿no? Tenemos un cuerpo diferente, una anatomía, unas condiciones físicas diferentes y que bueno, porque eso hace que ellos tengan unas ventajas y nosotras otras que nos complementan. ¿A qué aspiramos? A la equidad. Y aquí me encanta lo ilustrativo que es esta imagen, en donde ante un mismo problema, cómo es la diferencia entre la justicia y entre la equidad. Justo es darles a todos el mismo banco para que puedan ver más allá de la barda, de la barrera, o le debemos de dar a cada uno lo que necesita. Y realmente es ahí donde entra el tema de las medidas de nivelación que ONU Mujeres ha hablado, que el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para la Prevención y la Discriminación en México, ha hecho una importante labor en México promoviendo la norma de igualdad laboral y promoviendo la certificación de los distintos centros de trabajo en México para promover esta equidad. Justo eso es lo que estamos buscando, esas medidas de nivelación que los expertos en estos temas nos dicen. Hay mejores prácticas que sí nos van a poder permitir que todos alcancemos a ver más allá de la barrera, que todos logremos nuestro máximo potencial. ¿Y cuáles son esas medidas para lograrlo? ¿Cuáles son esos bancos que nos van a poder permitir que logremos el poder tener un piso más parejo para todos y todas? Pues bueno, estas medidas de equidad de género, en base a lo que los estudios nos han demostrado que funciona y que realmente da resultados, porque se ha intentado muchas diferentes medidas y acciones. Como les contaba, se lleva ya 2 décadas constantes de diferentes medidas. Se comenzó con, por ejemplo, muchos talleres de concientización que eran obligatorios para todas las personas que trabajaban en una empresa o en un centro de trabajo. ¿Qué creen? El ser humano somos complejos, no nos gusta que nos digan qué hacer. Y cuando hay esta serie de medidas que tienden a polarizar, el resultado fue contradictorio. Entonces, se ha avanzado en estas últimas 2 décadas y ya se ha logrado identificar que sí funciona, que sí nos va a permitir el que podemos pasar de la intención a la acción. ¿Quién de ustedes no ha estado en una plática en donde, y sin afán yo de polarizar, aclaro, pero quién de ustedes ha estado en una plática donde algún grupo de líderes o de hombres comenten, claro que queremos, o claro que se quiere hacer esta situación y que se quiere abrir más a los puestos de liderazgo para las mujeres? El tema es que hay un sesgo inconsciente mucho más profundo. Desde que nacemos, a los 10 segundos de haber nacido, ya contamos con un etiquetado, ¿no? Por ejemplo, en México, no sé, yo cuando nací ya era mujer, católica, no, o sea, ya tenía yo una serie de etiquetas donde de manera inconsciente ya se me habían asumido y se me habían integrado. Y eso nos va formando, eso va teniendo un impacto en nuestro desarrollo. Eso es lo que son también los sesgos inconscientes. En cuestión de segundos ya emitimos un juicio de una persona. Tendemos psicológicamente a conectar con aquellas personas que nos sentimos iguales, porque nuestro instinto nos da cierta seguridad de que vamos a poder trabajar, hablar, colaborar con esa persona, porque sentimos una identificación. Pero, ¿qué creen? Hay una gran riqueza cuando nos conocemos, cuando logramos abrirnos y nos complementamos, cuando vemos en el otro o la otra aquellas otras características que aun cuando podamos diferir, no coincidir o simplemente opinar de forma diferente, sabemos respetarlas, sabemos ser empáticos, sabemos escucharnos y eso nos permite eliminar los sesgos inconscientes, incrementar la innovación y lograr un efecto y un impacto positivo en el nivel personal,
y en el nivel profesional. Es por eso que dentro de las medidas para la equidad de género regreso, ahora sí que les hice un pequeño caminar, pero quiero regresar a cuáles son las medidas que sí se ha logrado comprobar que funcionan. Y dentro de las medidas que se ha logrado comprobar que funcionan es, primero que nada, el cumplimiento con el marco regulatorio y con mejores prácticas. Es importantísimo desde un tema de medición de riesgo, desde un tema de evitar contingencias innecesarias y desde un tema de protección de los derechos humanos, es clave cumplir con el marco regulatorio. ¿Quiénes de aquí conocen el marco regulatorio en México respecto a la diversidad y la inclusión, respecto a la no discriminación? Es muy poco conocido, no ha tenido la suficiente difusión, pero existe. Y existe también en nuestra Ley Federal del Trabajo. Y también hay consecuencias en cuestiones de acoso laboral, acoso sexual, hostigamiento, incluyendo las penales. Es muy importante sí conocer este marco regulatorio y hacerlo de manera abierta, consciente para todos. En el momento que entendemos las reglas, el ser humano tiende a cumplir con las mismas. Si a ti te dicen semáforo verde, semáforo rojo, puedes continuar en el verde, rojo paras, lo vas a cumplir la mayoría de los casos. Entonces es importante conocerlo y darle difusión. A quien no le conozca, con mucho gusto lo puedo compartir con Denise y podemos hacer otra plática sobre ese tema. Es vital para poder tener una medida de equidad de género, un compromiso del sector privado y empresarial. Y aquí me faltó incluir también el sector público. Les contaba de esta norma en igualdad laboral. Cuando fue aprobada y cuando fue publicada en la administración pasada, se certificaron todos aquellos organismos del sector administrativo y del sector público. Todos ellos ya cumplieron y es un proceso nada fácil. Toma más de 2 años poder implementar las medidas para certificarse. Y es un proceso donde no es respecto a opiniones personales, es respecto al deber ser. Se llega a tener un código de ética, se llega a tener una guía de lenguaje incluyente y neutral. El poder de la palabra es importantísimo para darle luz a esas minorías. El lenguaje, a mí me encanta poder hacer uso del lenguaje neutral e incluyente para precisamente empoderar y ejercer nuestro poder de empoderamiento y dar luz a aquellas minorías que históricamente no han tenido esa visibilidad. Y este compromiso es ir generando estas alianzas donde podemos el llevar a cabo la implementación de medidas que van a ser importantes para la equidad. El cumplimiento, por ejemplo, también con un desarrollo sostenible, con estas medidas sociales y de gobernanza que ustedes seguramente por el sector que son ya conocen y denominadas ESG o ASG. Y que son muy, muy propias del sector financiero, ¿no? La revisión de procesos de auditorías internas y externas. Es importantísimo poder tener una revisión de nuestros procesos. Lo que no se mide, no se avanza. Este principio a mí me gusta mucho porque es muy cierto. Tendemos a nosotros tener una opinión, ¿no? Pero en el momento que medimos, nos da la visibilidad y la data dura para poder decir, estos son los puntos ciegos y dónde podemos mejorar. Además, es un tema de manejo de riesgos, protegemos nuestra marca y nuestra reputación y podemos generar valor. Esto es, a grandes rasgos, lo que una empresa, un banco, un centro de trabajo necesita para lograr la equidad. ¿Cómo lo aterrizamos a nosotras? ¿Qué puedes hacer tú desde donde estás escuchando esta tarde para poder tener un impacto y poder ejercer tu poder de empoderamiento? Pues aquí lo que les quiero compartir es que claro que puedes hacer la diferencia. Claro que en base a lo que tú hagas vas a poder mover la aguja y poder acotar esa brecha de género. Para lograr un impacto positivo con resultados en la equidad de género y en la equidad salarial, porque es importantísimo también aclarar que hay un tema de equidad salarial, además de las acciones que comentamos a nivel empresarial, nosotros también podemos hacer algo desde nuestra cancha. Hay un tema que son las barreras de entrada y es un hecho, existen.
y existen para las mujeres de mayor forma que para los hombres. Esto está comprobado, es un tema de estadística y es un hecho. Simplemente lo que les contaba, ¿cómo es posible que solo el 7.5% de las mujeres ocupemos puestos de consejos directivos en las empresas? Evidentemente hay un sesgo y hay una barrera de entrada. Ahora bien, ¿esta barrera es un techo de cristal o es lo que se conoce como el peldaño roto? Que seguramente varias de ustedes ya lo han escuchado. El techo de cristal es el primer concepto que se denominó para poder establecer que había esta barrera de entrada. No lográbamos romper ese techo de cristal. Era muy difícil para una mujer llegar a un puesto de dirección, ser directora de finanzas, ser directora de administración, ser una directora ejecutiva o CEO, estar en este famoso C-suite y cómo poder lograr llegar. ¿Pero qué creen? Sí han logrado llegar. Y estoy segura que muchas de ustedes, incluida Denise, están en esos puestos de liderazgo y de ejemplo donde pueden predicar el cómo sí se ha logrado hacerlo. Pero lo que es realmente el problema, más que el techo de cristal, porque al final del día las plazas están, ¿cómo hacemos para llegar? Y ahí es donde siento que muchas nos sentimos identificadas. Has estudiado tu carrera, algunas seguramente han hecho alguna maestría, doctorado o se han seguido especializando. Has hecho todo los pasos que deben de tomar, ¿no? Como en esta escalera que les muestro en la presentación. Has ido avanzando paso a paso, escalón a escalón, y cada uno de estos escalones ha sido un reto importante para cada una de ustedes. ¿Cómo haces para llegar a los últimos escalones? Y me parece súper gráfica la imagen que les proyecto, porque llega un punto donde en los últimos peldaños, para las mujeres pareciera que ese peldaño está roto y que no hay forma que puedas de manera firme dar el siguiente paso para poder llegar a tu meta. ¿Y cuál es ese de los últimos peldaños que necesitamos poder tener la certeza de lograr? Pues bueno, están basados en esa visibilidad que necesitamos tener. Están basados en evitar ese sesgo inconsciente que muchas veces se etiqueta. Por ejemplo, estuve en una presentación y uno de los consejos que se estaban dando por la expositora era: sean más asertivas. Y yo me quedé reflexionando y dije, ¿esto es algo que le dirían a un grupo de hombres? O sea, por ejemplo, ¿por qué las mujeres debemos de ser más asertivas? El problema es que hay un sesgo inconsciente en donde se nos ve o se nos cataloga a veces como emocionales. Y realmente no es que seas emocional. Tienes la misma carrera, preparación y profesión. Y tal vez son formas distintas de expresar las necesidades u opiniones. Pero al final del día, eso no es que te haga más o menos que los hombres, al igual que ellos, ¿no? Pues sí me pareció muy curioso que el consejo era: sean más asertivas. ¿Por? Ya estoy yo logrando lo que estoy tratando de transmitir. ¿Por qué tiene que haber también un cambio en esa habilidad que nos hace únicas y especiales? Definitivamente es una habilidad social el podernos comunicar y expresar. Pero ojo, esa habilidad debe de ser genérica. Debe de ser tanto para hombres como para mujeres. No podemos continuar catalogando o etiquetando que tenemos las mujeres que ser de X manera para poder encuadrar en este mundo de hombres. ¿Me explico? Esos peldaños pareciera que están rotos porque para pertenecer a ese mundo de hombres pareciera que te vieras de convertirte, de adoptar esas habilidades masculinas para poder pertenecer. Pero ese es el mayor error que podríamos hacer, tanto las mujeres como los centros de trabajo, los empresarios y los hombres, que nos lo exigieran, porque al final del día perderíamos el beneficio de poder sumar, de poder vivir esa diversidad de inclusión y los beneficios que les comentaba al principio. Hay comprobado el que esta diferencia de opiniones nos genera la reducción de puntos ciegos, nos genera el lograr innovar más, crear, colaborar,
Entonces, debemos de hacer esos peldaños firmes para que las mujeres, desde su ámbito, desde nuestras propias habilidades, desde nuestro contexto, logremos llegar. Entonces, ahí, ¿cuál es la respuesta? El que se debe de adaptar es la empresa, es el centro de trabajo. Y ahí, ¿cómo ustedes, vuelvo, no crean que se me olvida, cómo logramos que ustedes ejerzan su poder de empoderamiento? Pues aquí se los manejo en la siguiente presentación. Y me gusta mucho esta imagen y por eso se las quise poner. Porque una serie de acciones nos llevan a la meta y nos van a lograr llevar a este crecimiento sólido y continuo y dinámico, donde ya no te vas a sentir discriminada, donde no tienes por qué sentirte insegura, donde ese peldaño no se va a sentir flojo y tengas tú que adaptarte. Cuando tenemos medidas correctas y sólidas, vamos a poder alcanzar y lograr los beneficios que les comentaba. ¿Cómo lo hacemos desde nuestra cancha? Pues bueno, una de las formas que lo podemos hacer es mediante el sistema de evaluaciones. Lean hizo esta organización que es fantástica y que habla precisamente de cómo lograr el crecimiento y la equidad de género y la equidad salarial. Lean hizo un estudio y detecta que el peldaño más roto es cuando no hay evaluaciones o cuando las evaluaciones están llenas de sesgos y que no se da una oportunidad real. Y que cuando en el análisis de promoción no se está considerando a las mujeres y se está de manera inconsciente diciendo, no, Valentina no quiere, porque es mamá, porque es esposa de, la mamá de, no, ella no quiere. Se ve de manera distinta a ver que un candidato hombre sí lo intente. Incluso Lean hizo un ejercicio muy interesante. A todos los currículums que recibió un centro de trabajo, les quitó los nombres, quitó el género. Nada más se veía la experiencia profesional. ¿Qué creen que pasó? Pues de los currículums que se analizaron bajo esta luz de quitar la referencia a hombre o a mujer o a género, incrementó en un 60% las contrataciones y revisión de candidatas mujeres, que no se hacía en el pasado. Me pareció interesantísimo el poder dar luz a que el género muchas veces sí está haciendo algo que está siendo un sesgo inconsciente y que está jugando en nuestra contra desafortunadamente. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo ejerces tu poder de empoderamiento? Pues levanta la mano, pide una evaluación libre de sesgos, acércate a aquellas mujeres que tengan puestos de liderazgo y pide retroalimentación. Acércate a aquellos hombres que están en puestos de liderazgo y pide ese sponsoreo y pide esa retroalimentación. Es importantísimo. En eso, esa habilidad, los hombres la tienen también muy bien y las mujeres la podemos desarrollar mejor y aprenderles, como viceversa nos pueden ellos también aprender en otros temas. Pero esta cuestión de las evaluaciones es importantísimo. Solicitar que en donde estés, en el banco, en donde trabajes, que sí se exista este sistema objetivo y libre de sesgos, que participes, que pidas de manera activa tus retroalimentaciones en caso que no las recibas y que levantes la mano. Y es tan fácil como decir, por ejemplo, quiero saber cómo voy, quiero saber mi plan de carrera, cómo me ven el próximo año, cómo me ven en 5 años, porque al final del día estás tomando una decisión económica y estás tomando una decisión también de crecimiento. Yo cuando hablo con algunas colegas del sector legal, el sector legal, al igual que ustedes, el sector financiero, es un sector predominantemente de hombres. Entonces sí debemos de hacer esta sororidad y poder buscar el generar alianzas, el generar este networking. Y ahí es donde me gusta mucho poner este ejemplo de empatía, de sabernos escuchar y de sabernos ver y de sabernos dar luz. Si estás en un puesto de liderazgo, sé más empática con tus colegas. Ayuda a aquellas que sean parte de tu equipo. Ayuda también a tus peers y ayuda también a tus líderes. Las mujeres que han logrado puestos de liderazgo también se sienten bajo una presión muy importante y el que estén ahí necesitan también de tu apoyo.
dales esa luz y apóyalas. Es importante, se va generando este círculo virtuoso de networking y de cadena de valor. Si tú lo haces, créeme, vas a estar generando tu poder de empoderamiento. Al empoderarte a otras, te empoderas a ti. Eso está comprobadísimo. Vean nada más el caso de los hombres. Ellos lo hacen. Ellos cazan en manada, literal. Se protegen, se ayudan, se mandan negocio. Nosotros somos a veces, por las diferentes cachuchas que tenemos, tal vez más enfocadas en diferentes actividades. Y no estoy generalizando ni etiquetando, perdón, más bien, no estoy etiquetando, estoy generalizando. Puede haber sus excepciones o puede haber otros esquemas de personalidades, pero sí es un hecho que ayuda mucho el poder generar esta empatía y esta cadena de valor. Aquí me gustaría también compartirles cómo lo haces, cómo lo llevo a la práctica. A ver, ¿cómo va a, por ejemplo, cualquiera de las participantes que están aquí el día de hoy, poder ejercer ese poder de empoderamiento de manera mucho más activa? Pues bueno, busca e identifica a tus peers, identifica a tu equipo, identifica a aquellas personas que están en puestos de liderazgo que vas a poder tú estar haciendo un círculo y una cadena de valor. Y no solo en donde trabajes, búscalo en tu sector. Y no solo en tu sector, búscalo también en aquellos sectores donde empiezas a compaginar en tu área profesional y empiezas a generar alianzas que van a estar teniendo un beneficio para ti y para la otra mujer con la que vas a estar generando esta cadena de valor. Solicita, por ejemplo, que haya un compromiso real en donde tú estés y levanta la mano y di, oigan, ¿qué estamos haciendo por ser sustentables? ¿Qué estamos haciendo? Insisto, en el sector financiero ahorita es algo que está siendo verdaderamente importante, pero se vale preguntar y se vale decir, ¿qué estamos haciendo para lograr esto? Yo, por ejemplo, decidí, porque estos temas me apasionan, certificarme y tomé un diplomado de la Ibero y del Museo de Memoria y Tolerancia en temas de equidad de género y ahorita estoy por concluir uno con Cornell University y justamente una de las cosas que aprendí en estos estudios es que el poder tener este compromiso evolutivo e interno y con externos es la manera de poder generar resultados reales. El día que yo lo presenté en CRIL y les propuse la certificación con la norma R025 en igualdad laboral y no discriminación, lo tomaron sumamente bien. Realmente veo un compromiso en ese sentido de los líderes y lo tomaron de manera muy abierta y es un proceso que hemos implementado los últimos 2 años y que nos ha llevado a tener 2 años de logros, de políticas, de una política parental que no teníamos, de una guía de lenguaje incluyente que no teníamos, de una actualización de un código de ética. A veces basta que levantemos la voz, pero no tenemos en México culturalmente esa tendencia. Hagámoslo, lo podemos levantar y decir y se va a generar. Ahí vas a estar ejerciendo tu poder de empoderamiento. Me regreso a uno de los puntos anteriores. Hablábamos de cazar en manada y hablábamos de cómo generar networking. Pues bueno, ustedes que están en el sector financiero tienen un poder de bolsillo, es un hecho, se llama el power of purse y existe. Entonces lo que puedes hacer si tienes esa posibilidad es exige a aquellos proveedores con los que trabajen, despachos legales, fiscales, contables, cualquier otro tipo de proveedor, no sé, agencias de calificadora, etcétera, exijan que el equipo que esté participando haya mujeres. Al final del día de eso trata el Power of Purse y le voy a compartir a Denise para que luego les pase a este grupo un artículo excelente que justamente publicó el ABA sobre el Power of Purse y cómo es importante sí generar y sí ejercer ese poder, porque al final del día es como un boomerang. Tú lo que vas a estar ahorita generando y haciendo se va a regresar en beneficio para donde trabajas, para tus colegas, para a la persona que estés apoyando, para ti misma y al final del día también para la economía. Se vuelve un tema de economía circular y sustentable. Entonces, lo puedes hacer en base
vas a exigir políticas. En base a tus políticas de diversidad, puedes exigir que los demás cumplan con las mismas. Puedes pedir que en los equipos siempre haya una mujer. Eso es importante. Y el argumento es tan básico como este. Genera mayor diversidad y mayor creatividad y mayor innovación contar con equipos diversos. Es un hecho. Puedes también, otra forma de ejercer tu poder de empoderamiento, el negocio que vayas a generar, si es que desde donde tú trabajes tengas la capacidad de poder estar tú generando negocio o asunto, mandarlo a otras mujeres. Hay grandes mujeres expertas, búscalas. Hay ya también se ha hecho un esfuerzo por generar este listado y creo que Denise tiene esta información de manera muy puntual, un listado de expertas. Si necesitas una consejera, ya hay un listado de expertas en la materia que puedes revisar. Si van a generar un panel o una plática o un taller, asegúrense que siempre haya una mujer experta presente. Y no es un tema de cuotas, quiero ser muy clara, o no es un tema simplemente de poder cumplir con algo por un tema de opinión personal o lo que sea. Insisto, el beneficio está comprobado y dos, sí necesitamos de estas medidas de nivelación. Es un hecho. Sin estas medidas de nivelación, y lo ha dicho de manera muy puntual ONU Mujeres, InMujeres, el CONAPRED, que acaban de hecho generar ahorita un llamado urgente a la alianza por el cuidado de las mujeres, lo que están estableciendo, y justo también el Consejo Empresarial ha estado estableciendo estas medidas de diversidad e inclusión, es que sí se necesita de poder implementar estas medidas de nivelación. Como les decía al principio con las estadísticas, ya es un hecho de protección de derechos humanos y es un hecho también de beneficio y de impacto a nuestra economía. Otra forma de impactar y ejercer tu poder de empoderamiento es networking. Networking, networking, networking. Genera alianzas, levanta el teléfono, escribe ese chat, porque ya ahora casi todo es chat, manda ese Zoom, súbete a los eventos, ahorita de verdad participa, sigue con un correo, busca tanto a mujeres como hombres con que tengas esa afinidad o que creas que vaya a tener un impacto en tu carrera, hazlo. No dejes de hacerlo porque de verdad puede ser la diferencia en que sigas desarrollando tu máximo potencial. Escucha y dale voz a otras mujeres. Quiero hacer una pausa en en específico. De verdad es clave poderlo hacer. El que nos demos voz unas a otras es importantísimo. Quiero que hagan una reflexión y piensen en los últimos meses, en las últimas reuniones de Zoom, de Teams, de Webex, lo que haya sido, presenciales incluso. Si dieron voz, si apoyaron a otra mujer. Yo me invitaron a hacer esta reflexión, hice el ejercicio y me di cuenta lo importante es decir, hacerlo. Me di cuenta que muchas veces, decía, sin generalizar, tenemos esta tendencia entre mujeres tal vez a no apoyarnos o no hablar o no levantar la mano. Si nosotros lo hacemos, vamos a estar dando luz a una mujer que tal vez esté en un momento de su desarrollo profesional y que necesite esa ayuda, que necesita el que podamos visibilizarla. Existen, y ustedes lo saben, estos conceptos de manterrupting, de mansplaining. Cuando pase eso, apoyemos y de verdad digamos algo al respecto, porque no podemos permitir que sigan sucediendo estas mal llamadas microagresiones, porque de micro no tienen nada de micro. Entonces, a ese punto llego. Alcen la voz cuando en situaciones de violencia. Es importantísimo que podamos alzar la voz en esos momentos. Hay un tema de corresponsabilidad y debemos de poderlo decir. Entonces, si ven presencia, no son testigo de una situación de esto, por favor, digan algo. Liderazgo, hay que predicar con el ejemplo. Es importantísimo poder, si tienes un puesto de liderazgo, apoyar a otras. De verdad sí creo que tiene una ventaja este concepto de sponsorship. Me gusta mucho porque es diferente al mentoring. Se han hecho estudios al respecto y el sponsorship lo que logra es una
relación de beneficio para el sponsoree como para el sponsor. Entonces es súper importante sí ejercer tu poder de liderazgo. Sí tienes derecho a hacerlo. No te va a impactar en lo que, en tu desarrollo o en tu capacidad. Lo puedes hacer perfectamente y vas a estar dando luz a otras y generando este círculo virtuoso de beneficios para todas. Y quiero cerrar con el tema de corresponsabilidad. Me parece clave que recordemos que hay una corresponsabilidad. No podemos hablar de estas estadísticas que les mencionaba y como les decía, 100 años para la brecha de género. ¿En qué momento se volvió normal decir 100 años para la brecha de género? ¿Hace cuánto que las mujeres tenemos derecho a voto? ¿Cuándo se pensó que se iba a tener? Seguramente les decían, faltan 200 años para que tengan derecho a voto. Hicieron esta corresponsabilidad, esta sororidad, exigieron sus derechos humanos y gracias a ellas el día de hoy podemos ejercer nuestro derecho de voto y decir y decidir qué es lo que queremos. Entonces, esta corresponsabilidad es clave. Yo tengo, díganme, una romántica empedernida o soy una, me gusta mucho ser positiva y sí creo que esa brecha de género de 100 años, sobre todo después de la pandemia, la vamos a poder acotar. Quedó comprobado que el home office se puede hacer. Ayudémonos entre nosotras, mandémonos negocio, hagamos networking, vamos a tomar ese café, hagamos esa comida. De verdad, generemos ese negocio, digamos, oye, tú eres experta en temas ambientales, mira, ¿sabes qué? Se me está ocurriendo que vamos a hacer este bono y va a ser muy importante tu visión. Jalemos a esas mujeres y démosle esa luz. Usemos un lenguaje incluyente. Procuremos el ser más empáticas las unas con las otras y hagamos estas alianzas. De verdad estoy convencida que el networking y que la posibilidad de hacer esta sororidad nos va a llevar a generar un impacto positivo para todas y para tu carrera. Entonces, espero que les haya sido muy útil. Le voy a mandar la información a Denise. Mi nombre es Valentina Villa. Me pueden escribir un correo y me va a dar mucho gusto saber de ustedes. Y quiero cerrar nada más con una cosa muy rápida. En temas de diversidad e inclusión, todavía hay mucho por escribirse. Podemos diferir. Tal vez algunas ahorita las dejé pensando y tal vez algunos botones se presionaron. ¿Qué creen? Me encanta y me va a gustar mucho saber de ustedes y de qué más se les ocurre de cómo ejercer nuestro poder de empoderamiento. Que esta sea la primera de muchas para que generemos alianzas y lo llevemos a la práctica. Denise, no sé si tengan preguntas o si quieres que hablemos de algo más. No, muy, muy inspirador y me encanta que se queden con esto y me encanta tu pregunta respecto a que reflexionemos qué tanto estamos haciendo esto y qué tanto hemos hecho esto, porque ayuda a desnormalizar, porque creo que nosotras culturalmente también somos parte de esa normalización de conductas, de estereotipos y este tema de avanzar y lograr que esto se logre en menos de 100 años requiere un ejercicio, desde mi perspectiva, Valentina, constante de estar consciente y viendo qué decimos, cómo lo decimos y cómo reaccionamos, porque estamos luchando contra cosas culturales que nos vienen probablemente de generaciones, ¿no? Tengo una pregunta. Me dice Rebeca que si podrías darnos ejemplos de políticas de despacho o de firmas, mejores prácticas como las que has implementado en Krill, que fomenten en particular crecimiento profesional y retención de mujeres en los más altos niveles. Con todo gusto. Mira, Rebeca, para mí hay varias. Les puedo compartir los links a través de Denise. Yo lo que propuse en su momento en Krill, que fue muy receptivo respecto a esta necesidad, fue, en primer lugar, certificarnos en la norma R025 de igualdad laboral y no discriminación. Quien no la conozca, es muy fácil. Google, CONAPRED, y cuando entren al sitio de CONAPRED va a haber una sección que habla de marco regulatorio. Y ahí ponen NMX R025. Viene con un catálogo de medidas. Y esto es algo que les insisto, ya muchas empresas la están cumpliendo. Creo que hay más ya de 12,000 empresas que se han certificado, porque aparte te da un distintivo.
así como empresa socialmente responsable, te da un distintivo en cumplimiento con estos temas de diversidad, que ahorita con temas sumado de ESG o de ASG, toma mayor relevancia, ¿no? Es verdaderamente la norma R025, ahorita es de cumplimiento voluntario, ya está en proceso ante gobernación de hacerse obligatoria. Es verdaderamente esta norma una suma de mejores prácticas muy estudiadas. Te habla de métricas, te habla de sistemas de reclutamiento, te habla del compromiso que deben de tener los líderes, te habla de cómo la comunicación en estos temas tiene que venir directamente de los líderes. ¿Cómo vamos a hablar de diversidad e inclusión si no viene el mensaje de mi director ejecutivo, de mi CEO, de mi director de finanzas, del consejo? Debe de venir de ellos, porque no, si no se vuelve un pinkwashing. Entonces es muy puntual, está súper bien estudiada, verdaderamente el CONAPRED hizo un gran trabajo en esta norma y contiene, ¿qué crees, Rebeca? Medidas de nivelación justo para lo que estás comentando. ¿Cómo poder lograr? Fíjense, 40% de mujeres en puestos de liderazgo. Entonces, esa parte para mí me parece que es muy rica y que es algo que las invito a que la conozcan. Otra que puede ver es el tema de ONU Mujeres y de los webs, de los principios de empoderamiento para las mujeres. Otra es también el ser signatarios del Pacto Mundial y comprometerse con la Meta 5 en equidad de género. ONU Mujeres y el Pacto Mundial han hecho un gran trabajo en emitir estos 7 principios de cómo poder lograr empoderar a las mujeres y generar el cambio. A veces pueden ser un poco genéricos, hay que aterrizarlos a tu sector y adaptarlos y hacerlos a la medida para que haga sentido para el negocio, pero definitivamente son un gran comienzo. Yo en lo personal, la norma R025 me parece fantástica y también están estas otras. Hay otras certificaciones, ya en Estados Unidos, por ejemplo, hay algo que ya se lanzó para Estados Unidos y para Canadá. Esperamos que llegue el piloto pronto a México, que se llama el Mansfield Certification. Y lo que me gusta de estas certificaciones, Rebeca, y perdón que me amplíen la respuesta, pero es que es bien importante, es que no es un tema de opinión, no es un tema de lo que quiera Denise o lo que quiera Valentina o lo que quiera Rebeca, es un tema de deber ser en protección de los derechos humanos y en poder tener las mejores prácticas en beneficio de los colaboradores, de las personas que trabajan ahí y también de poder generar un impacto positivo en la empresa. Entonces, y te llevan con procesos que debes de cumplir. Entonces, te van llevando de la mano, pero no es, por ejemplo, que contrates a estos consultores que luego vienen y eso acaba en pinkwashing. Acérquense de verdad a los expertos, CONAPRED, ONU Mujeres, McKinsey, seguramente habrá otros, y mujeres, y acérquense a esos expertos, porque son verdaderamente los que les van a llevar al cambio. Muchas gracias. Otra pregunta más. Pregunta Naisha, ¿cómo puede hacer para perder el miedo de poder comunicarse con los jefes o presentar iniciativa? ¿Cuál es la recomendación desde tu experiencia? Aviéntate, Naisha. Aviéntate. Mira, a mí me encanta este dicho de que uno se arrepiente más bien de lo que no hace o de lo que no vivió. Sí hay medidas muy específicas de cómo poder generar ese puente de comunicación con tus jefes o para presentar una iniciativa. Básicamente genera el espacio, sé directa y haz tu propuesta. Sí es importante, el primer paso es aventarse, por eso empecé por ahí, pero yo creo que ya estás lista, simplemente que hayas hecho la pregunta. Lo demás, con que lo empaquetes y presentes de una forma que haga sentido para donde estés, va a poder funcionar. Encantada, si quieres, te comparto lo que yo he aprendido en este tema de equidad de género en la empresa y mi consejo siempre ha sido agárrense de la ley. Es un tema de marco regulatorio, es un tema de cumplimiento, es un tema de evitar contingencias, de generar un efecto positivo en tu centro de trabajo. Entonces, yo creo que mayor discurso que ese no va a haber, ¿no? No es un tema de opinión personal. Eso es lo que debe de quedar muy claro, en mi opinión, respecto a estos temas.
Perfecto, muchas gracias. Y una pregunta más, ejemplos que tengas de cómo funciona el sponsorship y el mentoring para este tema. Claro que sí, Denise y Noemi. Pues bueno, el ejemplo de sponsorship es un tema en donde a mí me gusta mucho más que el mentoring. El mentoring yo creo que es en ciertos niveles de tu carrera un poco más junior. Yo sé que ahorita varias de ustedes ya están en otro nivel. El mentoring me gusta mucho y funciona muy bien. Hay que promoverlo y si ustedes están en un puesto de liderazgo, busquen mentorear a otras. Se vuelve también algo natural. Entonces sí, busquen hacerlo. Pero suele ser un proceso que a veces puede ser un poquito, si no tiene una estructura y si no tiene metas claras y una metodología, se vuelve cansado para las dos partes incluso, porque se vuelve esta plática de cómo vas y no hay una guía o una meta hacia dónde llegar. Entonces, el mentoring creo que está destinado para puestos más junior por parte de puestos superiores en una guía, en un acompañamiento, en trabajo de soft skills, pero insisto, debe de tener una metodología. Ahora, el sponsorship. El sponsorship me parece una chulada porque está comprobado que genera un beneficio en las dos personas que estén participando. Y aquí el sponsorship, acérquense a esos líderes que ustedes sientan esta conexión, esta empatía, identifiquen aquellos sponsors o aquellas personas que tengan poder de decisión y acérquense. Nos ponían un ejemplo, por ejemplo, de Fordham University cuando tocamos este tema y nos decían, es muy sencillo. El primer paso es justo lo que decía Naisha, ¿cómo me acerco? Acércate. Levanta la mano y decir, Denise, me encantaría que pudieras ayudarme o buscar a algún líder del género masculino dentro de tu centro de trabajo o empresa, banco, lo que sea, y decir, oye, yo quiero que tú me ayudes. Tengo esto ideado para mi carrera, creo que me puedes ayudar con estos temas. Identifiquen, hagan antes ustedes ahora sí que sus bullets y su ruta crítica de qué es lo que están buscando. No es buscar sponsorship por, oye, promuéveme, yo también quiero ser jefa, no va por ahí. Es, oye, yo quiero llegar a un puesto de liderazgo. Y para eso sé que tengo que pasar por los siguientes pasos. ¿Me puedes compartir qué necesito? ¿Me puedes guiar en saber qué se necesita para ser un líder como tú? ¿Cómo le hiciste para llegar a donde estás? ¿Qué retos te encontraste? ¿Qué fue lo que te ayudó para llegar a donde estás? Es importante poder platicar de estos temas y generar diálogos. ¿Y qué creen? Los hombres lo hacen de manera muy natural. Lo hacen todo el tiempo, están constantemente haciendo y buscando ese sponsorship. Nosotras a veces tenemos, insisto, no todas, pero tenemos esta tendencia donde yo hago mi trabajo, es meritocracia, me van a tocar la puerta. La meritocracia es uno de los puntos que rompen el peldaño, como les decía. La meritocracia está comprobada que es lo más dañino para las mujeres. Y quiero ser muy clara, sí hay que cumplir y hacer lo que debemos de hacer, pero este concepto de meritocracia, de me van a venir a tocar la puerta, no funciona. Debemos de poder decir y expresar, quiero ser parte de, justo por todos estos sexos que les platicaba, ¿no? La mamá de, la esposa de, la hija de, no, a ver, oiga, quiero que sepan que yo quiero tener un puesto de dirección. Yo quiero llevar esta área. Yo quiero llevar ese proyecto estratégico. Levanto la mano. ¿Ya vieron que tienen este tema que pudiera ser de contingencia? Denme la oportunidad y yo les presento una idea. Levanten la mano y acérquense y generen esos diálogos donde pidan generar esta comunicación. Creo que es la única manera de hacerlo. Y sí es muy beneficioso ese sponsorship. Las invito a que lo intenten. No, ¿qué pierden? Nada. El no ya lo tenemos, ¿correcto? Exacto. Perfecto. Pues Valentina, de nuevo, muchísimas gracias por esta plática. Fue increíble. Sé que nos quedamos con mucho, especialmente con esa reflexión para que nos ayude tanto a ver cómo hemos reaccionado hasta ahora y lo que podemos cambiar a partir de este momento. Muchísimas gracias. Y No, muchas hombre. gracias a
a todos. Nos vemos pronto en el siguiente Coffee Talk. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.